Vamos a esta hora a conversar de este tema con quien es conocedor de la materia desde la perspectiva política y es Randall Arias, politólogo, analista, nos acompaña a esta hora vía Skype desde Costa Rica. Gracias, señor Arias, por estar con nosotros, le recibimos cordialmente. Es un honor estar con ustedes siempre. Muchas gracias por la disposición. 8 de cada 10 ciudadanos dicen que no se está cumpliendo el cambio que prometió el presidente Solís. Le pregunto, ¿esto tiene que ver con una cultura pesimista del costarricense, estrictamente ligada a la crítica constante a la política, o por el contrario, realmente el Ejecutivo actual ha dejado de cumplir con lo que prometió en campaña? Yo creo, por sobre todo, que tiene que ver con las altísimas sobreexpectativas que generó el presidente Solís durante su campaña y que logró entusiasmar e ilusionar en general al país, diría yo, a pesar de que logró 1.300.000 votos, aún gente que no votó por él estaba ilusionada, entusiasmada que él podía lograr grandes cambios. El problema de fondo es que era tanta gente pidiendo tantos cambios que al final la gente esperaba cambios muy disímiles y la mayoría de esos cambios probablemente incapaces o imposibles de ser desarrollados en el corto plazo y especialmente dentro de un año. Pero además yo sigo insistiendo de que el mismo presidente, con mucho respeto, y el gobierno no logró gerenciar las expectativas y aún llegado al poder siguió ofreciendo, por ejemplo, cerrar el CONAVI y sus hermanitas perversas, decía, y en general una serie de ofrecimientos que siguió haciendo de forma alegre, digo yo, y que a pesar de saber, por ejemplo, la disminución de las tarifas y luego encontrarse de que no podía hacerlo, de tal forma que esa sobreexpectativa de cambio, hoy el pueblo se la cobra. Bueno, señor Arias, pero digamos, justificando un poco la gestión del gobierno, vamos a llamarlo desde esa perspectiva, en campaña política todo se vale. Es decir, los políticos pueden ofrecer al electorado lo que deseen para ganar su atención. Ahora, de ahí a cumplirlo, está realmente, lo que se pone siempre cuesta arriba. ¿Qué era lo que el costarricense necesitaba que cambiara en un año? Es decir, cuando la gente da una mala apreciación del gobierno es porque el país está tan mal o estuvo tan mal en los 4 u 8 años anteriores que un gobierno fuera del bipartidismo iba a cambiar todo, pero ¿qué es lo que tenía que cambiar para que el costarricense en este momento se sintiera satisfecho? Es una pregunta muy compleja y en sí misma imposible de responder. Me explico. Si usted ve la misma encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR, de mis colegas que hacen un gran trabajo, usted verá que el gobierno peor calificado en el tiempo reciente era el de Laura Chinchilla, pero cuando le preguntan a la gente cómo ve el gobierno de Luis Guillermo Solís en relación al de doña Laura, una gran parte lo ve similar y una gran parte lo ve peor. Ve peor este gobierno que el anterior de doña Laura Chinchilla. Es decir, mucho del cambio que la gente quería era que saliera Liberación Nacional del gobierno y también el PUSC. Pero hoy vemos que llega otro partido político, el PAC, que nunca había gobernado, ofrece un cambio y tampoco es un cambio suficiente lo que se ha hecho o ha dejado de hacer. Entonces, claro, tiene usted razón con la pregunta. Queda en el fondo gravitando qué es lo que realmente espera la sociedad costarricense como un cambio. Yo honestamente pienso que la gente no sabe lo que quiere, la gente sabe que no quiere, pero yo honestamente no creo que haya, o la gente sí lo sabe, pero no hay consenso y la gente quiere cosas distintas y no creo que haya posibilidad de un gobierno que logre satisfacer todas las necesidades de cambio que tiene la población, que son muy diversas y probablemente contradictorias. Claro, cada sector tiene, digamos, intereses distintos, individuales y grupales inclusive. Además, es bien difícil como ejecutivo de cualquier país del mundo, inclusive, satisfacer todas las exigencias, pero más aún si se prometieron en su momento y no se han podido cumplir, porque la gente entonces saca una factura, digamos, a lo que se le prometió y no se le ha podido cumplir. Llama la atención lo que usted menciona de que se hacen comparaciones con el anterior ejecutivo, el de la expresidenta Laura Chinchilla, pero estamos comparando un año de gestión con 4, es decir, restan 3 años más. ¿No es muy crudo el costarricense en este momento para señalar esos radicales que dicen que el actual ejecutivo es peor que el anterior? Mire, es que yo creo que no es ser pesimista, es ser crítico. Y se vale, y es una obligación ciudadana ser crítico. Ve qué interesante los datos, voy a llevarlo a otro nivel o a otro plano. Cuando se le pregunta en la encuesta que hace el CIEP, ¿cuál es el mayor, la peor decisión del presidente Solís? Su equipo de gobierno.
¿Cuál es el mayor obstáculo para el presidente Solís después de la asamblea? Su equipo de gobierno. ¿Cuál es la única, la principal virtud o la mejor decisión que ha tomado el presidente Solís? Destituir a Melvin Jiménez. Es decir, que todos los errores tienen que ver con su equipo de gobierno y con su gabinete. Y si vemos los cambios sucedidos hacia el 1 de mayo, en realidad no hubo un cambio de gabinete, como uno pudo observar claramente en el caso de la presidenta Bachelet en Chile. Claro. Lo que hubo simplemente fue completar las plazas que habían renunciado. Entonces, a pesar de que un año es corto, este segundo año no hay cambios, no hay evidencias contundentes de un cambio en el rumbo del gobierno y especialmente en el gabinete, que es lo que esta encuesta señala contundentemente. Por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo, señor Arias, y la política costarricense estaría lo suficientemente madura como para que ocurra lo que en algunos países, como por ejemplo Honduras, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo no Chile contemplado directamente, pero sí el presidente lo puede solicitar, que anualmente los ministros renuncien y sea el presidente el que mantenga en su perfil a quienes han realizado buenos trabajos y salga de quienes no lo han hecho? ¿Usted cree que en Costa Rica pueda funcionar eso si se implementa? Debería ser sin lugar a dudas y debería ser un ejercicio más que el presidente de sus propios ministros. Deberían hacerlo simplemente como una autoevaluación. Y aquí se puede hacer, es una decisión soberana de que el presidente lo solicite. El problema de fondo, seamos honestos, en el discurso del 1 de mayo el señor presidente más bien lo que hace es defender a todos sus ministros. Si ustedes analizan el discurso del presidente fue bastante inusual. Yo no recuerdo ningún discurso el 1 de mayo, informe ante la Asamblea Legislativa, en donde el presidente señale con nombre y apellidos a ministros, incluso ministros que han sido cuestionados. Y recuerden ustedes que incluso en el informe del 1 de mayo, el presidente felicita y celebra los logros de don Melvin Jiménez, siendo que era el ministro más desprestigiado. Es decir, parece que hay cosas que son contradictorias definitivamente en la gestión de la presidencia actual. Me quedan un par de preguntas. La siguiente tiene que ver con el tema del desempleo, que es uno de los puntos también bastante sensibles, señor Arias, para con la medición de esta encuesta y para con los costarricenses de a pie. Gente que no encuentra trabajo, profesionales que salen de la universidad y no tienen una oportunidad de demostrar sus capacidades, bien sea por preparación o sobre todo por opciones dentro del campo laboral. Le pregunto, ¿usted avala o desde la perspectiva política se puede avalar esta segunda gira del presidente Solís por Estados Unidos para buscar inversión extranjera que emplea a los costarricenses en este país? Es decir, ¿no sería mejor dignificar, otorgar créditos y que sea el costarricense el empleador y no el empleado de transnacionales? Es una excelente pregunta. La realidad es que el mercado nacional no alcanzará nunca para superar el problema de desempleo. Tenemos casi un 10% de desempleo, es una cifra trágicamente inaceptable, y para que sea superable en el corto plazo, la única forma que yo veo es por medio de la inversión extranjera directa, con empresas grandes instalándose acá. Incluso lo que hace el presidente, lo cual celebro, creo que ha anunciado 200 o 300 empleos. El problema es que hay 220,000 personas buscando trabajo. O sea, insisto, con el mercado local interno no se va a lograr con medidas sanas, salvo que volvamos a los modelos anteriores, ¿verdad? Del gigantismo estatal o crear empresas públicas, digamos, de mentirillas que llamo yo. Repito, no es viable con el mercado interno en el corto plazo, y la única forma es con los mercados grandes o las empresas grandes como la estadounidense. En ese sentido, el esfuerzo que hace el presidente Solís en este sentido, en este momento, ese es el correcto. Y la última inquietud tiene que ver con las elecciones de 2018. Yo sé que falta mucho tiempo, pero ya la gente comienza en las calles de Costa Rica a preguntarse qué va a pasar en 2018. Si va a volver el bipartidismo, si va a volver el Partido Liberación Nacional. Ya se habla inclusive de que algunos expresidentes o dos expresidentes concretamente pudiesen aspirar a las elecciones de 2018, uno de ellos, bueno, esa es información que se ha colado a través de allegados, digamos que ninguno lo ha manifestado de manera contundente, pero en el caso hipotético que eso fuese, ¿usted cree que existiese la posibilidad de que Liberación Nacional vuelva al país en 2018, a Zapote? Mire, si la elección anterior fue impredecible, la próxima nadie en su sano juicio se debería atrever. Yo por lo menos jamás, yo creo que nadie la pegaría, porque las condiciones actuales del país son tan inéditas, tan inexplicables,
que me parece que hay que ser mucho más prudente. Lo único que uno puede decir es que hay que esperar, por lo menos hay que esperar 3 años. Las elecciones municipales del próximo año van a ser un excelente termómetro para ver realmente cuál va a ser la fortaleza del PAC gobernante o cuánto va a ser castigado, si el Frente Amplio va a tener, digamos, el apoyo tan grande que tuvo la vez anterior, y si el PUS y el PLN logran recuperar una parte de su caudal. Concretamente, con respecto al Partido Liberación Nacional, un aspecto que yo he señalado: es evidente que el presidente del partido, don José María Figueres, expresidente actualmente, tiene toda la intención y se hace una plataforma para regresar él como candidato presidencial. A mí lo que me llama la atención es que usted conversa con agente de Liberación en privado y en general todo el mundo se opone, pero nadie tiene la valentía de oponérsele públicamente, y estoy segurísimo que todos en general están esperando que don Oscar Arias de su veredicto de si él se lanza a él directamente o a cuál candidato va a apoyar directa o indirectamente. Eso va a estar muy interesante y estaremos atentos a lo que ocurra en la política de Costa Rica. Muchísimas gracias, señor Arias, por su tiempo hasta ahora. Ha sido un placer. Con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Despedimos a el analista político Randall Arias, nos acompañaba vía Skype desde Costa Rica, hablándonos acerca de la perspectiva de la actual administración del presidente Luis Guillermo Solís y sobre todo además lo que será en 2018, unas eventuales contiendas políticas interesantes.